Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar explicar el mundo de las telecomunicaciones de forma pues lo más sencilla posible para que todos lo entendamos y este negocio que está bueno pues vinculado directamente a lo que todos hacen, ¿no? Dentro del mundo de las comunicaciones máquina a máquina o end-to-end, y que al final el operador no deja de ser bueno, pues el hilo conductor de las comunicaciones, ¿no? Es una figura evidentemente fundamental dentro de este entorno y, por tanto, bueno, pues nuestra intención aquí es explicaros de la forma, como bien decía, más sencilla, cómo funcionamos, ¿no? Y qué es lo que hay detrás de todo esto y cuáles son, bueno, pues las diferencias y los valores que hay de valor añadido dentro de este sector. Por hacer una breve introducción, aquí podemos ver un poco ese cronograma, ¿no? De cómo han ido evolucionando las telecomunicaciones desde los años 90, cuando utilizábamos la red GSM única y exclusivamente para, evidentemente, bueno, pues hablar por teléfono o enviarnos SMS, cuando había una comunicación en la que interactuaban personas, básicamente. Vemos ese avance ya en el año 2005 en el que empieza, bueno, pues empieza a verse efectivamente ese entorno end-to-end, ¿no? Ese entorno machine to machine, en la que ya se empiezan a conectar dispositivos y pueden trasladar información punto a punto, ¿vale? Y luego, bueno, pues podemos ver esa evolución. Ya cambiamos el concepto. Ya ese concepto de end-to-end evolucionó al concepto del IoT, del Internet of Things. Aquí ya hablamos un poco de un ecosistema, de un conjunto, efectivamente, de elementos conectados, ¿no? Aquí, como podéis ver en esa imagen, ya hay un entorno en el que muchos elementos son capaces de trasladar información a un nodo central y que ese nodo central sea capaz de procesarlo para que luego podamos tomar bueno, pues determinaciones o acciones, ¿no? Podamos, bueno, pues disponer de información para luego poder llevar a cabo lo que consideremos oportuno en cada momento, ¿no? Al final, esto nos aporta una capacidad brutal, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo sencillo en el que una máquina de vending que tiene una serie de carriles es capaz de decirnos a día de hoy, oye, el carril número 3 se ha quedado sin producto y que la empresa que es la prestadora de ese servicio, bueno, pues tenga la capacidad de poder en un momento determinado no tener que llevar un stock de productos perecederos en una furgoneta, sino que, bueno, pues pueda tenerlo muchísimo más estructurado, todo bien definido y que además, bueno, pues evitemos esos viajes innecesarios a ver qué es lo que hay, a tener que bajar otra vez, a hacer la reposición. Bueno, si lo extrapolamos a todos los entornos, empezamos a ver una capacidad brutal, ¿no? Evidentemente aquí hablamos de un entorno dentro de esa evolución dentro de Europa en sí mismo, ¿no? Sí queríamos enseñaros un poco ese crecimiento, esos, como bien decimos aquí, que a diario hay miles de dispositivos nuevos conectados, hablamos de domótica, hablamos de seguridad, hablamos de telemetría y eso, pues lógicamente nos permite tener una serie de servicios brutalmente potentes dentro de los entornos para las empresas. Dos datos por hacerlos un poco detallados. Hablamos de que en el año 2023 habrá 29.300, nada más que 29.300 millones de dispositivos conectados a Internet y la mitad de ellos van a ser dispositivos IoT, ¿no? Al final, si estamos viendo la evolución de todo esto, prácticamente todo empieza a conectarse a la red de Internet, ya sea a través de tarjeta SIM o ya sea a través de otro tipo de tecnología, pero empezamos a conectar absolutamente todo, ¿no? En el año 2020, pues lo que nos dicen es que habrá 4 veces más dispositivos conectados que personas, ¿no? Con lo cual es un dato realmente abrumador que nos traslada una realidad o que nos pone una realidad encima de la mesa y que evidentemente, bueno, pues va a ir a más y no a menos, ¿no? Algo importante, y es que lo subrayamos ahí, lo ponemos en azul, porque a mayor conectividad, mayor sobreexposición. Es algo muy importante y fundamental a tener en cuenta. La seguridad de los dispositivos. Cuanto más dispositivo hay conectado, más posibilidades tenemos de sufrir un ataque, ¿no? Al final, esas brechas de seguridad, que es lo que trasladamos, bueno, pues están ahí y evidentemente tenemos que poner medidas necesarias a nivel de seguridad que las que había hasta esta fecha eran insuficientes y lógicamente tienen que ir evolucionando con todo esto, ¿no? Para que tengáis un dato del Ministerio del Interior de España del año 2015, o sea, no estamos hablando de datos actuales, estamos hablando de datos
de hace unos cuantos años. 18.000 ciberataques, de los cuales 134 fueron a infraestructuras críticas, ¿no? Es un dato que asusta realmente, ¿no? Parece que vemos mucho menos de lo que sucede, parece que el día a día, bueno, pues pasan desapercibidos los ataques más allá de los que vemos en la prensa y los que salen en los medios de comunicación porque son especialmente notorios, pero luego la realidad es que hay infinidad y miles de ciberataques diariamente a muchas empresas. Hay sectores muy susceptibles de ser atacados porque tienen información que es necesaria o interesante para los actores maliciosos en este caso, y por tanto es algo que tenemos que tenerlo muy en consideración. Esta slide, grabárosla, que no se os olvide, y a partir de aquí la vamos a utilizar a lo largo de la presentación que vamos a ir viendo, ¿vale? Para que lo tengáis un poco como referencia, pero lo que dicen los expertos es que se ha detectado un incremento de las ciberamenazas desde que se inició la crisis del coronavirus. Por supuesto, el phishing ha aumentado en un 55%, sitios web con información lógicamente fraudulenta para que podamos depositar ahí y trasladar una información que no es fehaciente, los malware, los ransomware. En definitiva, ¿quién no ha recibido en estos días, en estas semanas o en estos meses o no lo está recibiendo? Pues mails del banco en el que nos dicen que nuestra tarjeta ha sido bloqueada, o de una empresa de transporte que nos están trayendo un paquete y que metamos determinada información, ¿no? Bueno, pues es que seguimos cayendo y parece que son cosas que están ahí alejadas, pero son ataques, y son ataques con un fin y un objetivo muy claro, que es hacer daño en este sentido, ¿no? Vamos a dar un cambio de rumbo. Vamos a empezar a hablar de las tarjetas SIM. Lo que trasladamos aquí es, ¿existen tarjetas SIM especiales? ¿En qué se diferencian de las convencionales? Pues la respuesta es que sí, existen tarjetas SIM especiales, ¿vale? Al final es lo mismo que estábamos hablando hace unos segundos. El mercado del M2M ha evolucionado. Nos tenemos que adaptar. Las SIMs convencionales, y son las SIMs que utilizamos todos en nuestros teléfonos móviles, en los dispositivos máquina a máquina, ya no sirven o no nos sirven para lo mismo que nos servían antes. No están adaptadas a las necesidades que hay en el mercado, ¿no? Al final requerimos, que es lo que trasladamos, una SIM un poco más especializada, un poco más específica para este tipo de comunicaciones que tienen unas necesidades totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, hablamos de SIM especial para comunicaciones máquina a máquina, una SIM de alto rendimiento, que técnicamente se denomina AS14, ¿vale? Es una SIM AS14 de alto rendimiento. ¿Qué diferencias hay entre una tarjeta normal, la que podemos tener cualquiera metido en nuestro teléfono, y una SIM de alto rendimiento? Pues hablamos de una serie de puntos. Por ejemplo, 5 veces más duradera y resistente frente a condiciones de uso extremo. Bueno, pues esto es por una razón muy sencilla. Las tarjetas SIM de alto rendimiento, este chip que tenemos aquí y que se ve en la imagen, tiene una estructura diferente, ¿vale? Los chips de las tarjetas M2M al uso, los que utilizamos todos, tienen un ciclo de vida que se caracteriza en ciclos de escritura, 100.000 ciclos de escritura, y eso es lo que dura la tarjeta, más o menos, ¿no? Al final es lo que el fabricante nos dice, oye, el ciclo de vida de este chip es de 100.000 ciclos de escritura, que puede durar una serie de años, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, pues la realidad es que al final tenemos dispositivos que están instalados, por ejemplo, en una vivienda. Si nos vamos a un sector específico, como puede ser el sector de la seguridad privada, podemos ponerlo como un ejemplo perfecto. Es decir, yo soy una empresa de seguridad privada, instalo un dispositivo en casa de un cliente y le hago o realizo una revisión anual de mantenimiento. Hasta ahí, perfecto. Claro, aquí es donde empieza un poco ese paradigma. Dices, ¿y si hago una revisión anual de mantenimiento a mi cliente y a los 3 meses la tarjeta deja de funcionar? Se funde directamente, no tenemos comunicación. Pues en definitiva tengo que desplazar a un técnico, hacer una reposición de una tarjeta, algo que no tengo asumido dentro de mis cuentas de resultados y no lo tengo categorizado, por lo cual, bueno, pues es un gasto que no tendría que estar ahí. Y en definitiva, bueno, pues si puedo disponer de una tarjeta que dure 5 veces más que una tarjeta normal por el mismo coste y me evite este tipo de sorpresas, pues creo que es perfecto, ¿no? Cuando hablamos de condiciones de uso extremo,
Bueno, pues hablamos de otro tipo de elementos. Al final es una tarjeta que sirve para muchas cosas, para muchas actividades, para muchas verticales. Vamos a poner ejemplos, porque a mí me gusta mucho tratar estas cosas con ejemplos. Dice, oye, es que meto un dispositivo de seguridad en una excavadora que está haciendo una autopista y, lógicamente, pues si te ha tocado el periodo de verano, por ponerlo como ejemplo, pues la chapa se puede poner a 70 grados. Con lo cual necesitas un dispositivo y necesitas una tarjeta que resista esas condiciones de uso extremo, porque ya no estamos hablando de condiciones habituales, ¿no? Estas tarjetas resisten desde menos 45 hasta más 105 grados, con lo cual, bueno, pues empezamos a ubicarnos en ese sentido de qué diferencias hay con todo esto. En definitiva, se traduce en una mayor estabilidad, en evitar esas reposiciones que estábamos trasladando antes en los ejemplos, menos averías, en ser más eficiente y en un ahorro económico directo. A menos reposiciones, a menos desplazamientos que no tengo planificados, bueno, pues evidentemente conseguiré un ahorro de costes. Esto es matemática, o sea, quiero decir, las tarjetas se funden, pueden durar un poquito más de lo que nos dicen, puede durar un poquito menos, pero la realidad es que cuando llega su ciclo de vida aproximadamente, la tarjeta deja de funcionar y hay que sustituirla, ¿vale? Pero hay más. ¿Por qué? Porque al final nos encontramos con que hay diferentes características. Podemos ver empresas de seguridad privada que pueden ofrecer servicios de videovigilancia, videograbadores. Claro, oye, voy a una comunidad de propietarios, instalo un videograbador y en vez de conectarlo a una fibra, pues lo conecto a una tarjeta SIM, ¿no? Con un módulo 4G que me pueda transmitir imágenes sin ningún tipo de problema. Ya, la realidad de todo esto es que el consumo que puede tener un dispositivo máquina a máquina estándar de un sector seguridad que puede estar entre 10 y 20 megas, pues es totalmente diferente a este escenario, ¿no? Esto luego lo vamos a vincular a un tema de plataformas, a un tema de accesos, para que un poco entendáis el por qué diferenciamos también estas cosas, el por qué es importante tener este tipo de tarjetas perfectamente ubicadas, ¿vale? IMSI local versus SIMs paracaidistas. Aquí en España las llamamos SIMs en roaming, básicamente, ¿no? Pero pueden ser paracaidistas, SIMs blancas, SIMs piratas. Al final lo que decimos es, son SIMs que están en roaming, ¿vale? Ofreciendo servicio en diferentes países, en ocasiones con o sin serigrafía, y el roaming es un concepto que está pensado para viajeros, para nosotros, para irnos de vacaciones a otro país y poder, bueno, pues utilizar nuestro teléfono móvil, poder navegar por internet y poder conectarnos y realizar llamadas, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que hay un tema regulatorio importante dentro de todo esto. Por ejemplo, ponemos aquí dos ejemplos muy claros, ¿no? En Chile, la Subtel está hablando ya de la regulación de las SIMs paracaídas y en Brasil, la SIM es pirata. A los 30 o 60 días, la SIM, si continúa en el país, se queda sin servicio. ¿Por qué? Pues porque al final hay un concepto que es la itinerancia, es decir, son SIMs que no pueden estar en una itinerancia permanente fuera de su red. Y ese es el objetivo, ¿vale? Ahora, a partir de ahí, ¿qué diferencias hay entre una SIM en roaming, una SIM blanca, pirata o paracaidista, como la queramos llamar, y una SIM local? Pues os lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla, ¿vale? Para que todos lo entendamos. Si yo en mi teléfono móvil tengo una tarjeta de Movistar, por poner un operador cualquiera, y me voy a otro país donde Movistar también tiene red y tiene antenas, ¿dónde se va a conectar esa tarjeta? ¿Dónde le va a interesar a Movistar que yo me conecte? Pues evidentemente, por un tema económico, a Movistar le va a interesar que te conectes a su propia red, por un tema absolutamente de costes, ¿vale? ¿Quiere decir esto que no puedo fluctuar de red? Sí, podrás cambiar de una red a otra, pero siempre que Movistar, en este caso, con este ejemplo, te lo permita y cuando llegues a un umbral muy determinado, ¿no? Vale, nos vamos a poner en un ejemplo de, oye, cojo una SIM en roaming, la pongo en un dispositivo y lo tengo conectado a la red X, Movistar, porque ya la tenemos en el ejemplo. Y la red de Movistar se cae, hay una incidencia en la red y la red de Movistar se cae. ¿Va a poder mi tarjeta conectarse a otra red? La respuesta es que sí. La tarjeta, aunque esté en roaming, podrá conectarse a otra red, ¿vale? Pero vamos a definir un poco lo que, o por lo menos como yo lo intento hacer, que son los embudos, ¿vale? Los embudos en las telecomunicaciones son importantes y aquí hay un embudo fundamental. Hay que tener claro algo desde la base y es que una SIM en roaming siempre va a depender de la infraestructura de red del país de origen. Es decir, si esta tarjeta
es de Movistar en España, cuando yo me la lleve al extranjero, la tarjeta va a seguir dependiendo de mi infraestructura. Estoy pudiendo prestar servicio conectado a otras redes, pero realmente la tarjeta sigue dependiendo de mi infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí es donde viene el embudo, para que lo entendáis todos perfectamente. Si en el país de destino, donde está instalada esa tarjeta, hay una caída de la red a la que yo estoy conectado, podré cambiar de red. El problema viene cuando la incidencia, en este caso, la tienes en la red de origen. Es decir, si Movistar España tuviese una incidencia en la red y se quedase sin servicio en España, da igual en qué país y en qué red esté conectada tu tarjeta, que va a dejar de funcionar. ¿Vale? Para que entendáis un poco el concepto. Se basan en acuerdos de red preferente, es decir, oye, siempre te vas a conectar donde a mí me interesa y además tienen ahí ese embudo que en un momento determinado, cuando estamos hablando de dispositivos, nosotros trabajamos dentro del sector teleasistencia. El sector teleasistencia, bueno, pues son los dispositivos de las personas mayores que prestan las entidades públicas el servicio y que lógicamente, bueno, pues evitan desplazamientos a hospitales, pueden hacer telemedicina y demás, ¿no? Para nosotros eso es una comunicación crítica. Esa comunicación tiene que llegar sí o sí. No podemos permitirnos el lujo de que por una caída del operador no podamos prestar un servicio, ¿vale? Hasta ahí las SIMs piratas. SIMs locales. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es algo diferente. Nosotros contamos con IMSI local. ¿Qué es un IMSI? El IMSI es el código de identificación de un operador, ¿vale? El IMSI, me lo invento, 33 pertenecerá a Claro y el IMSI 44 pertenecerá a Movistar. Nosotros lo que hemos hecho es introducir esos IMSIs dentro de nuestra propia tarjeta. Dentro de una misma tarjeta hay varios IMSIs de varios operadores locales y, por tanto, no nos basamos en acuerdos de red preferente. Es decir, mi tarjeta no se va a conectar a la red que a mí más me interese por un tema económico. Mi tarjeta se va a conectar a la mejor red que te pueda prestar el mejor servicio en el punto donde tú vas a hacer la instalación. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí nos vamos a ese embudo del que habíamos hablado antes. Es decir, oye, ¿y qué pasa con tus tarjetas si se cae la red de, hemos puesto dos ejemplos, Claro y Movistar? Claro y Movistar, pues si se cae la red de Claro, mi tarjeta fluctuará directamente a la red de Movistar, porque no tengo dependencia de un solo operador, sino de varios operadores dentro de la misma tarjeta. Más control, más seguro, mayor garantía de continuidad de servicio, y eso es algo muy importante y a tener en cuenta a la hora de contratar tarjetas de una tipología o tarjetas de otra, ¿vale? Sobre todo, también importante, hablamos de que es más seguro porque las comunicaciones del cliente no salen del país, es decir, es una cobertura local, cuando se va fuera eso no fluctúa en roaming, no funciona y, por tanto, bueno, pues podemos evitar posibles fraudes en un momento determinado, ¿vale? ¿Hacia dónde va el mundo de las tarjetas SIM? ¿Cómo evoluciona esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos hacia algo que es maravilloso para mí, que es la eSIM, el concepto de SIM virtual. Es decir, oye, que ya no voy a tener que poner una tarjeta SIM dentro de mi dispositivo, ¿no? Ahora hay pocos, están funcionando o están empezando a funcionar en determinados países. El smartwatch de Apple ya te permite utilizar una eSIM, no es necesario que tengas que introducir una tarjeta SIM y esto se traduce en beneficios. Claro, si lo pensamos, las portabilidades van a ser muy sencillas. No me tienen que enviar una tarjeta SIM a mi casa para que yo haga un cambio de un teléfono a otro, ¿no? Directamente es una suscripción y a partir de ahí me cambia la suscripción y puedo funcionar de una forma totalmente transparente. Puedo asociar un número y una tarifa a varios dispositivos. Oye, es que yo tengo un smartwatch, tengo un teléfono móvil, tengo una tablet y con una SIM puedo dar servicio a todos sin ningún tipo de problema. O más de un número en un mismo dispositivo. Ahora hablamos del multi-IMSI, ¿no? Dispositivos que les puedes introducir dos tarjetas SIM. Bueno, pues aquí podrás introducir las que quieras y las suscripciones que quieras con los operadores que quieras y que más te interesen en cada punto. Piensa que puede ser una persona que viaja, puede ser un dispositivo de gestión de flotas. Bueno, puede ser muchas cosas y esto te va a permitir poder definir el modelo de negocio que quieres y con quién quieres conectar en cada uno de los sitios, ¿vale? Vamos. Es lógico que para poder controlar todo esto necesitemos, por supuesto, una plataforma de gestión. Nosotros contamos con una plataforma de SIM que está integrada con todos los modelos de negocio. Puedes descargar perfiles de suscripción en el mismo dispositivo, hacer una gestión en remoto, lo que es importante, de forma autónoma y sobre todo de forma inmediata, ¿no? De todos los perfiles de suscripción de abonados y de dispositivos M2M IoT.
como lo queramos llamar. Sobre todo lo que nos va a dar es una capacidad, una agilidad en la gestión que va a ser brutal. Evidentemente o lamentablemente, para nosotros, bueno, pues es un tema que se tiene que adaptar al mercado. Es decir, nosotros ya estamos integrados, nosotros ya podemos en determinados sitios ofrecer la parte de SIM a los clientes. Ahora bien, bueno, pues los dispositivos, por ejemplo, del sector seguridad privada tendrán que adaptar sus módulos para que nosotros podamos utilizar nuestras suscripciones dentro de todo esto, ¿no? Pensad en, oye, es una empresa que gestiona, no nos vamos a ir a números de millones, que gestiona 500, 1000, 2000 o 5000 tarjetas. Es que claro, si quiero cambiar de operador, lo puedo hacer de forma autónoma y de forma inmediata sin necesidad de tener que ir y hacer un desplazamiento a los domicilios de los clientes o a los negocios de mis clientes para hacer una reposición de una tarjeta, ¿no? Aprovechando esas revisiones y demás que se suelen hacer, ¿vale? Vale, ¿cómo opero y gestiono mi parque de tarjetas? Bueno, pues va un poco vinculado al punto anterior. Realmente hablamos de una plataforma de gestión. Nosotros lo englobamos en un concepto que hemos denominado un concepto SIM 360, ¿no? Algo más allá de una plataforma y algo más allá de una SIM. Es decir, sí, las tarjetas SIM te van a permitir, o perdón, las plataformas te van a permitir activar las tarjetas, te van a poder permitir modificar estados de esa tarjeta. Es decir, oye, es que yo tengo un cliente, me gusta ejemplificar y por eso lo hago, ¿no? Tengo un cliente que es que solo viene en periodos vacacionales y me contrata el servicio en periodos vacacionales. Bueno, pues tú tienes la posibilidad de poder cambiar el estado, bloquear esa tarjeta y que durante el tiempo que tu cliente no esté y no le estés prestando servicio, a ti no se te facture esa tarjeta. Por ejemplo, ¿no? Tener reportes de consumos, el control de la facturación, es algo muy importante. Abrir incidencias, o sea, el hecho de poder desde tu plataforma poder abrir una incidencia, tener una herramienta centralizada en la que puedes hacer absolutamente todo. Oye, es que necesito un pedido, pues también lo puedes hacer a través de la plataforma. Que necesito un bono nuevo, porque es que de repente, pues oye, voy a empezar a ofrecer otro tipo de servicios o no. O es que he comprado a un fabricante unos módulos o unos dispositivos que consumen más y voy a empezar a poner CCTVs y necesito tarjetas de 1 giga, como es el caso de la SIM de alto rendimiento y de alto consumo, que están paquetizadas desde 1 giga hasta 25, ¿no? Para poder ofrecer ese tipo de servicios. Bueno, pues eso son cosas que podrás hacer directamente desde la propia plataforma de gestión, ¿no? La provisión de nuevas tarjetas, la configuración de tus informes, qué información necesitas. Es fundamental tener información de todo esto. Luego vamos a hablar de otras cosas, pero lo vais a poder vincular perfectamente a esa configuración de informes, al hecho de tener información, ¿no? Hablamos de alta de VPNs, como dicen en algunos de los países. En definitiva, bueno, pues muchas veces intercambian formularios, unos, otros. Hemos intentado simplificarlo todo para tenerlo paquetizado y, por supuesto, bueno, pues que funcione de la forma más perfecta como un engranaje, ¿no? Y esto está soportado, como no puede ser de otra manera, porque si no, no tendría mucho sentido, por un soporte técnico 24/7 de forma local, ¿de acuerdo? Lo que os trasladaba con el control de consumos y hablamos de 2 puntos, el control de consumos y el sistema de alertas. Para nosotros el control de consumos es fundamental, es una pieza clave. Al final pensad que puede haber un dispositivo que puede tener una baja batería y que de forma indiscriminada se pone a realizar eventos y que te enteras de eso si no tienes este tipo de herramientas cuando llega la factura y en vez de pagar X dólares, pues pagas X por $10 por una misma tarjeta, ¿no? Con lo cual, por 10 o por 100. Hemos encontrado casos espectaculares. ¿Para eso qué podemos hacer? Bueno, pues programar alertas. Es que es necesario que alguien me avise de que le está sucediendo algo a mi tarjeta, ¿no? O así por lo menos lo percibimos. Este tipo de alertas se podrán programar en vuestra propia plataforma de gestión. ¿Para qué? Pues para que tú configures y digas, oye, yo quiero que si tengo un bono contratado, la SIM me avise cuando llegue a este porcentaje. Quiero tener un aviso individual por tarjeta y quiero tener un aviso por mi global de todas las tarjetas que tengo contratadas, ¿no? Es el escenario más ideal. Evidentemente, si me llegan estos avisos el día 27 del mes, pues bueno, pues más o menos estoy en línea. Pero oye, es que si me llegan el día 5 del mes, algo está sucediendo. Podré identificar qué es lo que está sucediendo, qué tarjeta es la que me está causando esa problemática y, por tanto, podré tomar decisiones, que en definitiva es lo de la información es poder para todo, ¿no? Necesitamos tener información para poder tomar decisiones y llevar a cabo acciones, evidentemente.
Aquí hablamos un poco de qué debe tener nuestro sistema para gestionar con garantías nuestro parque de SIM cards, de tarjetas SIM, ¿no? Vamos a hacer, bueno, pues un poco de énfasis en este tipo de servicios. Hablamos de un sistema antifraude, ¿vale? Un sistema antifraude. Bueno, pues sí, es que se suceden fraudes diariamente con el tema de las tarjetas. Desde fraudes que vienen por ataques a la propia tarjeta hasta fraudes externos, que podemos denominarlo de esta manera, en la que alguien utiliza esa tarjeta con un uso fraudulento. Es decir, oye, he instalado un dispositivo en casa de un cliente, permitidme utilizar la palabra casa, ¿no? En el domicilio de un cliente, doy de baja el servicio, pero dejo la tarjeta SIM allí porque no me interesa ni siquiera ir a recogerla y la tarjeta sigue funcionando. Y además ni siquiera me había enterado de que tenía esa tarjeta en ese sitio. Es que hemos visto muchos casos en los que esa tarjeta se saca, se introduce en un dispositivo y alguien puede verse una película por Netflix, claro, de forma bastante sencilla, ¿no? Y entonces de repente pues viene una factura espectacular por gigas cuando tú estabas esperando una factura por tus megas bastante lineal como todos los meses, ¿no? Y luego puede haber fraudes desde el exterior. Aquí lo que decimos es, oye, evitamos que un cliente pueda utilizar la SIM de la alarma para otros usos. Sí, por supuesto. Y además que alguien desde fuera de la red de Internet pueda atacar a esa tarjeta. También evitamos ese tipo de cosas, ¿no? Lo definimos un poco en este sistema de antidenegación de servicio también. Un DDO, ¿no? Un ataque de denegación de servicio. Se pueden hacer muchas cosas y se pueden limitar y poner barreras. Para nosotros la seguridad no está limitada con la funcionalidad o no está reñida con la funcionalidad. Al revés, creemos que se puede ser totalmente operativo y lo único que hay que hacer es concienciarse de que efectivamente tenemos que poner medidas que son, a nuestro modo de ver, necesarias y que con el paso de los años hemos aprendido del negocio y hemos aprendido, bueno, pues de las cosas que suceden y hemos puesto servicios de valor añadido a disposición de nuestros clientes, ¿no? Ya no solo el hecho de que nuestras tarjetas puedan recibir desde la plataforma central un SMS y que no lo puedan recibir o una llamada desde otro sitio. Evidentemente, bueno, pues lo podemos enfocar hacia esa perspectiva, pero evitamos que las tarjetas SIM y consiguiente colapso de los sistemas centrales se lleven a cabo. Para que lo entendáis perfectamente, ¿vale? Vamos con otro ejemplo. Superataque de denegación de servicio que se produjo, si no me equivoco, en diciembre de 2016 a unas de las webs más importantes del mundo. Estaba Amazon, estaba Spotify, varios, ¿no? Dejaron sin servicio durante horas a estas plataformas. La ironía de este ciberataque, que fue un ataque de denegación de servicio, es que lo llevaron a cabo con cámaras de videovigilancia. ¿Por qué? Porque las cámaras de videovigilancia de todos los fabricantes del mundo funcionan con sistemas en abierto. Sí, ponen sus firewalls, sus proxies y ponen sus barreras, pero para que tú puedas ver la cámara desde otro punto es necesario que ese sistema funcione en abierto, ¿no? Es decir, y por eso decía la ironía, dispositivos que están planteados y que están llevados a cabo y ejecutados para protegernos, los han utilizado para atacarnos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de ataques de denegación de servicio se pueden dar de muchas maneras y de muchas formas, ¿vale? Vamos a hablar también de ese ataque de denegación de servicio con un sistema anti-malware. Os lo voy a explicar con un ejemplo, porque es como todo mucho más sencillo. Oye, es que mis dispositivos se conectan es una máquina de vending y se conecta a una pasarela de pago para que yo pueda comprar y pueda pagar con mi tarjeta, ¿no? O tengo dispositivos de alarmas que se conectan al cloud de un fabricante para que yo como usuario final pueda ver las camaritas y pueda ver las habitaciones y si hay un salto de alarma y jugar con ella un poco. Claro, esto está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que nosotros siempre hablamos de la securización, nosotros hablamos de la concienciación de que las cosas tienen que estar perfectamente estructuradas y perfectamente armadas, pero la pregunta viene aquí. ¿Qué es lo que tiene ese cloud o cómo lo tiene configurado ese cloud o esa pasarela de pago? No lo sabemos. Nos tenemos que fiar de la buena fe y del buen hacer de los fabricantes, ¿no? Pero la realidad es que por esa estructura que tienen en la que te puedes conectar a tus cámaras, los cloud, si sufren un ataque en un momento determinado, de ransomware o de malware, esa infección puede llegar sin ningún tipo de problema hasta tus dispositivos, de tus clientes, ¿vale? Afectar a todos los dispositivos, a unos cuantos o a los que sea. ¿Qué puede pasar ahí?
Bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que el ransomware o el malware se quede alojado y simplemente esté recabando información, o puede provocar un ataque de denegación de servicio y decirles a los dispositivos, señores, ahora ya no tienen que apuntar a esta IP, que es la que le han configurado, ahora van a apuntar ustedes a esta otra, y provocar, efectivamente, como estábamos viendo en el caso anterior, pues un ataque de denegación de servicio, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nosotros hemos tomado medidas al respecto. ¿Por qué? Porque Alai tiene infraestructura de red propia y eso nos permite prestar servicios de valor añadido. En esa infraestructura de red propia, que si os lo imagináis como una barrera entre la central de monitoreo o el cloud y el dispositivo, está el operador de telecomunicaciones, tenemos la capacidad de paralizar esos ataques de ransomware o de malware antes de que lleguen a infectar en un momento determinado a los propios dispositivos. Ese es el objetivo de todo esto. Ya no estamos hablando solo de manipulaciones físicas de tarjetas, sino que los ataques nos vienen por otro lado. ¿De acuerdo? Un servicio importante para mí también que te da muchísima capacidad, el email tracker. Es decir, vincular el código de identificación de un dispositivo con el código de identificación de una tarjeta. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues esto nos sirve para algo también a nivel de control de fraude, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Es decir, oye, cuando yo instalo una tarjeta en un dispositivo, el sistema me va a lanzar un mensaje y me va a decir, este dispositivo está vinculado a esta tarjeta. Si alguien en un momento determinado manipula, saca esa tarjeta y la introduce en otro dispositivo, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Lanzarme un aviso y me va a decir, oye, este dispositivo que estaba vinculado a esta tarjeta, ahora de repente lo han vinculado a este otro dispositivo. Con lo cual, tengo la información y, por tanto, tengo la capacidad de poder tomar medidas antes de que tenga un problema, por supuesto. Esto nos sirve para tener localizadas las tarjetas, para detectar, como bien decimos, si la instalan en otro equipo o no. Hay países en los que es obligatorio trasladar la información de la vinculación de ese email y de ese IMSI legalmente, básicamente, ¿no? Con lo cual, son servicios de valor añadido muy asociados y muy vinculados a las comunicaciones M2M que nos dan muchísima capacidad de reacción, que es fundamental cuando empezamos a hablar de 29.300 millones de dispositivos conectados por el mundo. Tened en cuenta que, y esto lo veo en empresas grandes y lo veo en las empresas pequeñas se ve menos porque es más fácil de controlar, pero cuando ya las empresas han empezado a montar un parque de tarjetas y tienen 5.000 o 10.000 tarjetas repartidas en campo entre todos sus clientes y no han tenido una plataforma de gestión adecuada o no han llevado a cabo la gestión de forma adecuada con ella, ¿qué es lo que sucede? Que tienes tarjetas que no sabes dónde están. Que luego cuando quieres dar de baja esa tarjeta dices, no voy a dar de baja esa tarjeta, no vaya a ser que esté en el dispositivo de un cliente y no soy capaz de saberlo. Y la sigues pagando mensualmente como un señor, como se suele decir, ¿no? O señora, pero la sigues pagando mensualmente. Entonces, este sistema nos permite tener toda esa información para poder tomar decisiones, ¿vale? Hablamos un poco de la provisión de servicio, cuando damos de alta una tarjeta. Aquí hemos hecho la comparativa. Oye, otros operadores, ¿y qué es lo que hacemos? Nosotros os contamos un poco las diferencias, para que veáis un poco las diferencias también en líneas generales. Bueno, pues en muchos de los países, cuando das de alta una tarjeta, lo que te obliga es a conectarte a una URL, a una dirección web y tener que rellenar varios datos para conseguir que esa tarjeta registre en red y, por tanto, poder utilizarla, ¿no? Un proceso tedioso, vamos a decirlo así. Al final es un proceso tedioso y que te cuesta dinero. Todo lo que sea no recortar tiempos te cuesta dinero en los técnicos que tienes desplazados. Y eso es una realidad. Nosotros lo hemos vinculado a algo mucho más sencillo. Es decir, oye, nosotros configuramos un APN privado para ti y única y exclusivamente tienes que configurar el APN en el dispositivo y a partir de ese momento la tarjeta funciona. Nada de tener que rellenarme datos. Esos datos los rellenas en tu plataforma de gestión y además cuando das de alta la tarjeta SIM, te la vincula en la propia plataforma de gestión como SIM activa, con un identificador y además con el número de email para poder tenerlas totalmente controladas, ¿vale? Al final, el APN, ¿qué es? El APN es el punto de acceso a la red. Es cuando nosotros instalamos una tarjeta en un terminal y dentro de la configuración tenemos que poner, por ejemplo, alai.es. ¿Para qué? Para que cuando mi dispositivo quiera conectarse a Internet, la red le va a decir, oye, pero ¿me has configurado el APN? Y le va a decir, sí, sí, alai.es. Perfecto, pues puedes navegar. Un poco en definitiva, ese es el objetivo del APN, básicamente, ¿vale? Hemos intentado simplificarlo para hacerlo fácil y rápido a la hora de instalar los propios dispositivos. Y nos vamos a la parte de la seguridad en las comunicaciones.
este es el punto más sensible a mi modo de ver. Está muy bien que conectemos un montón de cosas, un montón de dispositivos, que nos den muchísima funcionalidad, pero por favor, concienciaos de que las comunicaciones tienen que estar securizadas. Si no, lo único que vamos a conseguir es que en un momento u otro alguien nos tumbe el negocio, con lo cual vamos a poner medidas, que las hay, que se pueden tomar, contactar con empresas expertas en este tipo de materias y, por tanto, que os hagan una consultoría adecuada y configuréis vuestras tarjetas y vuestras comunicaciones para vuestros dispositivos de forma correcta. Os trasladaba antes que el operador es el hilo conductor de las comunicaciones y es verdad, es que el operador no te vale cualquier cosa, porque en el fondo dices, oye, si tú eres una empresa que cuidas a tu cliente, como debería de ser lógico, lo que te interesa es prestar el mejor servicio de la mejor calidad a tu cliente. Por tanto, no puedes contratar cualquier cosa porque tiene unos céntimos de diferencia con respecto a algo que puede ser bueno, porque aquí hablamos de precios muy parejos y con unas diferencias muy pequeñitas, cuando puedes poner en riesgo muchas de las cosas. Hemos hablado de infinidad de cosas, hemos hablado de coberturas, hemos hablado de embudos, hemos hablado de sistemas antidenegación de servicio, de sistemas antifraude. El operador es el hilo conductor de las comunicaciones entre tu cliente y tu central de monitoreo, con lo cual abordemos estas cosas como se merecen, ¿vale? El objetivo al final es garantizar la seguridad. Es crítico para operar con cualquier servicio M2M IoT y es necesario al final garantizar el 100% de las comunicaciones. Hablamos de infraestructura también. Nosotros tenemos una infraestructura muy bien armada, duplicada, para garantizar la alta disponibilidad y la garantía de continuidad de servicio a nuestros clientes. Es algo que la Ley General de Telecomunicaciones en España no nos exige, pero nosotros lo hemos hecho porque considerábamos que era necesario prestar un servicio adecuado a nuestros clientes y no por culpa de un data center en el que estás alojado en un momento determinado, bueno, pues tengas un problema, ¿no? Dices, sí, yo no me rijo por la ley de seguridad privada, como es el caso de España en las empresas de seguridad, me rijo por la Ley General de Telecomunicaciones, pero independientemente a eso, bueno, pues nosotros hemos tomado medidas adecuadas, que consideramos adecuadas para daros siempre, bueno, pues la mayor garantía de continuidad de servicio. Aquí hablamos un poco de cómo podemos securizar esas comunicaciones, ¿no? Pues hablamos de la VPN, de la VPN o el túnel de datos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, pues si veis el dibujito que tenemos debajo, hay una parte a la izquierda en la que pone encriptación del canal móvil, ¿no? Esa parte no es hackeable. Ahí no tienes riesgo de que alguien te hackee. Donde tienes riesgo siempre, siempre, es en Internet. Es decir, que tus tarjetas naveguen, que tú no tengas una VPN o una VPN bien montada con tu operador de telecomunicaciones y con tu central de monitoreo y, por tanto, ese es el punto en el que puede ser vulnerable y puede ser atacada tu tarjeta o tus tarjetas SIM que están introducidas en determinados dispositivos. ¿Esto qué hace? Pues esto securiza el canal. Esto además nos da la posibilidad de asignar IPs fijas a las tarjetas, IPs privadas fijas, de tal forma que no tenemos desde fuera de la red de Internet visibilidad de esas IPs, con lo cual evitamos ataques en un momento determinado, ¿vale? Vamos a plantearnos este escenario como la base. Esto es la base de lo que hay que hacer cuando montamos una estructura de comunicaciones máquina a máquina, la securización a través de una VPN. A ver, al final lo que estamos hablando también es las diferentes casuísticas que se nos pueden dar. Si nos vamos a este ejemplo, vemos un ejemplo de una central de monitoreo, ¿no? Pero podemos ponernos en otros ejemplos. Oye, es que yo no soy una central de monitoreo, es que yo soy un instalador del sector seguridad privada, pero no dejo de ser un instalador, no tengo mi propia central de monitoreo. O soy un técnico y necesito también poder acceder bidireccionalmente a los dispositivos. Bueno, pues para eso es para lo que estamos aquí también, para dar solución a este tipo de cosas, ¿no? Podemos tener personal itinerante, que puede ser un técnico o que puede ser una instaladora, una empresa instaladora homologada. Y ellos, aunque no sea la parte en la que llega la señal del dispositivo de alarmas, también tienen necesidad de poder atacar al dispositivo bidireccionalmente, porque quieren recabar información, porque quieren actualizar, porque quieren hacer lo que quieran hacer, ¿no? En definitiva. Y luego nos podemos encontrar otro caso, que es, oye, es que mi fabricante de dispositivos me ofrece un servicio en cloud, que es fantástico porque mi cliente puede ver las cámaras de seguridad desde su smartphone. Es perfecto si el servicio está muy bien estructurado, pero tiene riesgos. Y los riesgos están en este ejemplo que estábamos hablando antes, en que desde Alloy Secure, que es el ejemplo que ponemos aquí, evidentemente con nuestra infraestructura,
esa comunicación ya no va a ir directamente a la central de monitoreo, sino que desde la red de Internet va a ir a otro punto que será el cloud de tu fabricante. Con lo cual, ya estamos hablando de que esa tarjeta va a tener una salida a la red de Internet y, por tanto, va a ser mucho más vulnerable que si no la tuviese. Estamos trabajando también en servicios de securización de esos cloud de esos fabricantes con algunos de los fabricantes a nivel mundial para que, ya que lo tienen que hacer, que lo hagan de forma segura, ¿no? Estaría genial que, digo, esto es opinión, como se suele decir, pero estaría muy bien que las empresas fabricantes estuviesen concienciadas de esto, sabiendo cuál es el riesgo que hay y que acometiesen este tipo de infraestructura con los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Hablamos un poco hacia dónde va el mercado M2M IoT. ¿Qué es lo que nos depara la tecnología? Bueno, pues realmente hemos hecho antes un cronograma, ¿no? O hemos visto un cronograma en el que hablábamos de la red GSM, hablábamos del M2M, que ya estábamos hablando de paquetes de datos, pero la realidad es que la red ha ido evolucionando. Hemos hablado de sistemas, o hablamos de sistemas 2G, 3G, 4G, y ahora ya se está implementando en algunos países la red 5G, ¿no? Que nos va a dar infinidad de posibilidades en muchos aspectos, ¿no? Claro, cuando hablamos de las diferentes redes, hablamos de que para un operador de telecomunicaciones, que es el que mantiene todas esas antenas, cuantas más redes diferentes tengan, más mantenimientos tiene que hacer, más costoso es y, por tanto, llega un momento en el que dicen, oye, desconectamos alguna, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el ejemplo que ponemos, apagaría definitivamente las redes 2G. Claro, es que si te desmontan las redes 2G, los abonados de teléfono y los usuarios de dispositivos M2M que estén conectados a este tipo de tecnología van a dejar de transmitir. Yo os aconsejo que compréis módulos con por lo menos dos posibilidades, ¿no? Que tengan un 2G, un 3G o similar. Ya no compréis cosas antiguas que sepáis, y esto es lógico, evidentemente, que las van a quitar, ¿no? En otros países, si nos vamos a España, por ejemplo, el concepto del 2G parece que se va a mantener y parece que lo que se va a pagar es el 3G, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que luego ya cada gobierno está tomando, cada gobierno, cada entidad, cada operador, en este caso, está tomando un poco, no está siendo totalmente lineal, ¿no? Parece que, o por lo menos a nuestro modo de ver, la diferencia entre el 2G y el 3G es mucha, y entre el 4G y el 5G también, y el que menos sentido tiene es el 3G, ¿no? Que la diferencia entre el 3G y el 4G básicamente es velocidad de transmisión. Si ya lo tienes con 4G, ¿para qué necesitas realmente ese módulo 3G, ¿no? Bueno, pues ahí ya dependerá en cada país y cada operador lo que se determine, pero parece inevitable que alguna de las redes va a ir desapareciendo, ¿vale? Y hablamos de la red 5G, que lo que decimos es, ¿va a suponer la explosión definitiva del ecosistema M2M IoT? Por supuestísimo. La red 5G ya es una realidad, ya está aquí. En LATAM ya están implementando en determinados países, por supuesto, la red, y las empresas sí tienen que estar preparadas con sistemas probados, robustos y sobre todo seguros, listos para poder conectar miles de dispositivos. Al final, ese dato que nos dan de 23.900 millones de dispositivos, bueno, pues es que es un dato que llegaremos o no llegaremos, pero que el volumen de dispositivos va a ser brutal, no tengamos ninguna duda, y tenemos que tener toda esta infraestructura preparada, ¿vale? Voy a contaros algo sobre la red 5G. Esto se sale de la presentación, como se suele decir, pero creo que también está bien tener un concepto o unas pinceladas. Voy a intentar daros unas pinceladas un poco, a grosso modo y básicas, de la parte del 5G. ¿Qué es lo que nos cuentan del 5G? Pues realmente lo que escuchamos del 5G a título personal es que vamos a poder ver las cosas, vamos a tener muchísima velocidad, un tiempo de latencia y de transmisión súper cortito y que nos van a poder operar a distancia desde otro país con el smartphone, ¿no? Básicamente, bueno, pues nos hablan de eso, ¿no? De velocidad, de periodo de latencia. ¿Para qué? Pues para que, evidentemente, cuando estamos hablando del operar, que ojalá a mí no me lo tengan que hacer, desde otro país, por supuesto, evidentemente estamos hablando de ese periodo de latencia para que cuando alguien interactúa en un elemento, el que está en la otra parte del mundo interactúe prácticamente a la misma vez que lo está haciendo alguien a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Ese es el concepto que tenemos de 5G, velocidad y latencia. Pero el concepto del 5G va mucho más allá. Nos va a dar unas posibilidades brutales. Vamos a hablar de algo, ¿vale? Vamos a hablar de esa infraestructura de red que nosotros tenemos, para que un poco entendáis por qué hablamos de infraestructura de red y todo este tipo de cosas. Hay un elemento dentro de la infraestructura de Arai
que se llama el GGSN, ¿vale? Vamos a denominarlo como el cerebro. Es un cerebro. Es un cerebro donde está metida toda la información de todos nuestros usuarios a nivel mundial. Es decir, ¿se pueden prestar servicios de valor añadido a un cliente? Imaginaos que captamos un cliente con 200 o 300.000 dispositivos, un cliente grande que me pide servicios de valor añadido en la configuración de su red. Y le decimos, oye, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Claro, cuando yo vaya a mi CTO y le diga, José, por favor, necesito hacer esto para este cliente, lo primero que me va a decir es, se puede hacer, y lo siguiente que va a hacer es ponerse de rodillas, poner las manos así y me va a decir, por favor, no me hagas tocar esto. ¿Por qué? Porque como bien estábamos hablando, es una especie de cerebro y por tanto, si acometemos cualquier acción sobre esa herramienta y sucede algo, va a afectar absolutamente a todos y cada uno de los usuarios que estén dentro de la red del propio operador, ¿vale? Claro, esto nos lleva un poco al mundo de 5G y era una pequeña introducción. Ese GGSN, como bien os decía, es único. El modelo del 5G nos va a llevar a algo diferente. Nos va a llevar a un concepto que se llama el network slicing, la fragmentación de la red. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que ese GGSN del que os estaba hablando lo vamos a poder fragmentar en un GGSN para cada uno de nuestros clientes. Vale. ¿Y qué nos puede llevar o qué nos puede aportar eso? Pues nos puede aportar cosas mágicas. Por ejemplo, es la misma necesidad la que tiene una empresa de seguridad que monta un dispositivo de alarma en casa de un cliente que una empresa de seguridad que monta un dispositivo de alarma en un container que tiene que viajar por el mundo, que tiene una batería autónoma y que lo que necesita es que le dure lo máximo posible esa batería. Pues la respuesta es que no. Las necesidades de la red son diferentes en un caso o en otro. ¿Cuál es la realidad ahora mismo? La realidad ahora mismo es que nosotros, todas las empresas de todo el mundo, nos adaptamos a la red tal y como está, que además está hecha para darnos siempre la máxima capacidad posible, la máxima velocidad posible y, por tanto, que nos consuma la batería de los dispositivos lo más rápido posible. Con ese network slicing, con esa fragmentación de la red que os estamos hablando, de que nuestros clientes puedan tener una GGSN independiente para cada uno de ellos, ahí ya no vamos a tener problemas a la hora de poder configurar y poder prestar servicios de valor añadido. Es decir, esta empresa que os ponía de ejemplo, que tiene un container donde mete un dispositivo con una batería autónoma, va a poder configurar la red como a él le haga falta. Oye, redúceme la transmisión de velocidad porque no me hace falta que sea tan rápido, redúceme o auméntame, mejor dicho, el periodo de latencia porque no me preocupa, porque a mí lo que me preocupa es que el dispositivo no se me quede sin batería, con lo cual si con eso gano un 10 o un 20% más de batería, bienvenido sea. Pensad en empresas industriales, ¿tienen las mismas necesidades de red con lo que puede hacer una empresa de fabricación eléctrica que una empresa de seguridad privada? Pues no, pero nos adaptamos porque evidentemente no nos queda más remedio que adaptarnos a este tipo de circunstancias, ¿no? Antes hablábamos del APN. Hemos simplificado ese proceso y, oye, quitamos la URL, ponemos una APN y con esto ¿qué conseguimos? Simplificarte el proceso. Oye, si os digo que con este concepto los usuarios van a poder, aparte de configurar su red como quieren, lógicamente, van a poder definir qué perfil de comunicaciones tienen sus tarjetas. Es decir, oye, es que yo sé que mi tarjeta comunica siempre contra esta IP porque es con la que tengo contratado el servicio de mi central de monitoreo y que además el APN que utilizo de mi operador es alai.es, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Pues tú vas a poder configurar eso en tu propia plataforma para que cuando tu técnico llegue a la instalación, única y exclusivamente, introduzca la tarjeta en el dispositivo y no tenga que hacer absolutamente nada más, ¿no? Son ejemplos de cosas que se van a poder hacer. Y claro, aquí hablamos un poco del qué es que van a poder hacer, ¿no? Hablamos un poco en futuro. Bueno, pues son cosas que se van a poder hacer, pero que en nuestro caso estamos trabajando sobre ellas para poder hacerlo sobre infraestructura 4G sin necesidad de que llegue la infraestructura 5G. Es decir, consideramos que este network slicing se puede hacer con infraestructura 4G, con lo cual es el camino que estamos abordando para poder prestar a nuestros clientes un servicio de valor añadido brutal que va a dar una capacidad de servicio extraordinaria. Aquí hablamos de qué es un operador M2M y OT en seguridad telco. ¿Cómo ofrece valor un operador M2M? Bueno, pues
hay diferentes modelos y ahora lo vais a ver en la siguiente diapositiva, pero nosotros somos un full MVNO, un OMV completo, es decir, tenemos infraestructura de red, esos GGSN de los que os hablaba antes, que nos permiten, entre otras cosas, y hay muchos otros elementos, pues poder poner un sistema anti-malware, poder hacer una fragmentación de la red para que nuestros clientes configuren su red, poder montar esas VPNs de forma adecuada con nuestros clientes, incluso redundarlas en momentos concretos, con lo cual nos da la capacidad de poder ofrecer servicios independientes y seguros, eficientes. Hablamos del time to market. Lógicamente, podemos recortarlo porque es nuestro y nosotros podemos tocar todo lo que queramos sobre nuestra propia infraestructura. Personalizar servicios, ser flexibles y rápidos y, por supuesto, ir a cualquier vertical. ¿Vale? Las redes de las antenas locales son de terceros, no son nuestras. Nosotros no tenemos esa parte de red. Este es un poco el escenario de los OMVs de la cadena de valor, para que lo veáis perfectamente. Es decir, hablamos de los operadores de redes locales en cada país, tienen su infraestructura de red móvil, su espectro o su espectro radioeléctrico. Luego están los MVNO Full, en este caso, Suma. Suma es una de las ramas de nuestro grupo corporativo, del grupo Ingenium, que es, bueno, pues donde implantamos toda la infraestructura de red. Y Alai, donde va Suma, va Alai a cada uno de los países y, por tanto, bueno, pues podemos prestar ese servicio. Y luego están los OMVs. En el caso de Alai es un poco diferente porque realmente, como el MVNO Full que tenemos es de la propia casa, Alai es un MVNO Full en líneas generales y, por tanto, bueno, pues está dentro de ese mismo paquete. Si nos vamos a la parte de OMVs, ¿qué es un OMV? Pues un OMV es un operador que no tiene infraestructura de red y que no tiene antenas, que realmente lo que hace es comercializar un producto de un tercero, ¿no? No sé si, por poner un ejemplo, podemos hablar de Twenty Mobile. Bueno, pues Twenty Mobile es un OMV. Twenty Mobile no tiene infraestructura, no tiene antenas y, por tanto, necesita y requiere de la infraestructura de empresas como puede ser un operador host que tenga antena en un país local o de un Suma, en este caso, para poder prestar un servicio a sus clientes de forma adecuada. Evidentemente, no tienen esa capacidad, esa independencia en tarifas, esa flexibilidad, es algo muy diferente dentro de la estructura de las telecomunicaciones. Y con esto, bueno, pues con esto hemos terminado un poco la ponencia. Si hay alguna pregunta que podamos responder, pues encantado de poder hacerlo. Gracias, Álvaro, por la presentación. Excelente presentación. Sí, ya tenemos algunas preguntas. De igual manera, también a partir de este momento invitamos a todos los asistentes a que comiencen a formular sus preguntas. Vamos a tratar de leer las que más podamos. Entonces, tenemos entonces ya dos preguntas. Álvaro, ¿son compatibles las SIM o los chips de Allied Secure con todos los formatos del mercado? Sí, por supuesto, son compatibles. Disponemos, pues yo creo que de chips de todos los formatos, nanoSIM, microSIM, 2FF, 3FF. Al final hay formatos industriales rugerizados que también, formatos de SIMs embebidas que se llaman, que van soldadas al propio hardware. Bueno, en definitiva, todos y por supuesto la de SIM. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿En qué países tiene operación Alai actualmente con las IMSIs locales bajo regulación local? Pues ahora mismo estamos operando en España, en Colombia, en Chile, en Perú y próximamente los dos países donde vamos a desplegar es en Portugal y en México. Muy bien, preguntan por acá, ¿cómo interactúan con los carriers locales de cada país? ¿Hay un cobro extra por el servicio? No, el acuerdo directamente lo tenemos nosotros con el carrier de cada país, el operador host de cada país. Nosotros facturamos al cliente final un precio por SIM y eso es lo que se le factura. Bien, Álvaro, les comentamos a la gente también, les recordamos a quienes ingresaron un poquito más tarde a la presentación que está siendo grabada, que la van a recibir a sus correos electrónicos con los que se registraron en horas de la tarde o el día de mañana. Van a tener ahí su grabación y su certificado correspondiente. Preguntan, Álvaro, en un dispositivo, se me movió la pregunta, en un dispositivo con una SIM Alai,
siempre tengo configurado el mismo APN de Alay y conservo la posibilidad de cambio de operador ante fallos en los mismos. Exacto, exacto. Configuras un único APN en tu dispositivo y nosotros somos los que tenemos capacidad de fluctuar a otra red diferente. El cliente final no tiene que configurar nada más que el APN de Alay. Bien, preguntan, ¿qué tipo de ataques a tarjetas SIM existen? ¿Se puede dar algún ejemplo? Bueno, pues ha habido muchos ciberataques a lo largo de estos últimos años. Como ejemplo, bueno, pues hay un ejemplo un poco característico y está vinculado también a dispositivos conectados, ¿vale? Para que, por ejemplo, lo podáis ver, pero un ataque a un hotel que tenía cerraduras que estaban conectadas a módulos y, bueno, pues hackearon el sistema central y, por tanto, bloquearon todas las puertas de acceso de todo el hotel, de todas las habitaciones, no les dejaban entrar ni les dejaban salir. Y bueno, pues imaginaos el polvorín que se armó en breve, en pocos minutos en la recepción del hotel, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de ataques a tarjetas, las tarjetas son vulnerables exactamente igual que cualquier otra cosa, ¿no? Yo he visto muchos casos de dispositivos que funcionan hasta con una IP pública, es decir, que yo desde como titular de la tarjeta puedo atacar al dispositivo bidireccionalmente sin ningún tipo de problema, pero claro, cualquier otro fuera de la red de Internet o dentro de la red de Internet también tiene visibilidad de esas IPs, ¿no? Por eso nosotros siempre estamos, bueno, pues animando y, por supuesto, formando a nuestros clientes y dando esa consultoría de negocio para que las comunicaciones, bueno, pues estén securizadas. Es fundamental, a mi modo de ver. Es lo más básico que tenemos que hacer, que tenemos que plantear. Bien, cabe también recordarles a los asistentes, Álvaro, que ahí aparece tu correo electrónico. Si tienen alguna pregunta más específica, obviamente te podrán consultar directamente, quizás por la parte de presencia en algunos países. Nos preguntan, por ejemplo, por presencia en Ecuador, en Perú. No sé si quieres, si podemos comentarles a la gente si tienen presencia en esos países o cómo está ese proceso. Sí, bueno, estábamos hablando de que en Perú sí, estamos ya en Perú, en Ecuador todavía no. No tengo constancia de todos los proyectos que vamos a abordar desde mi área de negocio en los próximos años, pero bueno, el objetivo es seguir abordando países y bueno, pues si hay dudas al respecto, preguntas, por supuesto, pues nos pueden escribir y les daremos toda la información que podamos, sin lugar a Claro dudas. que sí. Claro que sí, Alba. Sí, las preguntas que sean sobre presencia en algunos países específicos sería más bueno que las consulten directamente para que tengan una solución ahí más directa. Acá hay una pregunta, Álvaro. En la lámina de comunicaciones securizadas que presentaste, se menciona que el tráfico tiene que pasar por su red y servidores cuando se hace una VPN. Bueno, pero es lo básico. Si estás utilizando nuestra tarjeta SIM, igual que si utilizas la tarjeta SIM de cualquier operador en el mundo, siempre va a pasar por la infraestructura de ese operador. En este caso, si utilizas la tarjeta SIM de Light, va a pasar lógicamente por nuestra estructura y por nuestra infraestructura. Y por tanto, es desde lo propio operador, en este caso Light, desde donde se monta esa VPN contra la central de monitoreo, que es el punto de terminación de la señal. O sea, la VPN siempre se monta desde el operador hasta el punto de terminación. Muy bien, preguntan por acá. Saludos desde Jason Reyes Ingeniería. ¿El negocio de las eSIMs es viable en Colombia debido a las tecnologías de dispositivo, regulaciones de MINTIC, del Ministerio de Comunicaciones? Pues esa pregunta yo creo que Carlos Valenciano, que viene su correo ahí, es el responsable de negocios de LATAM, me la va a poder responder mucho mejor que yo, con lo cual le animo a que le escriba y se ponga en contacto con él para que, bueno, pues pueda orientarle. Muy bien. Por acá hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Quieres decir que los operadores exclusivos de M2M tendrán más facilidad que los operadores gigantes para adaptarse a sistemas de slicing que propone el 5G? A ver, más facilidad. Cuando hablamos de facilidad hablamos un poco de flexibilidad. Lo que me está preguntando es un poco opinión, ¿no? Pero creo que sí. Evidentemente nosotros tenemos muchísima más flexibilidad que cualquier multinacional para mover nuestro músculo, ¿no? Si lo pensamos desde esa perspectiva, cuando hablamos de un
macrooperador de telecomunicaciones, hacer cualquier cosa les cuesta mucho. Nosotros tenemos muchísima más facilidad a la hora de poder, bueno, pues adaptarnos a las circunstancias y, por supuesto, hacer lo que consideremos con nuestra red en un momento determinado. Con lo cual, sí, la respuesta es sí. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Es factible entonces un slice o slice, no sé cuál es la pronunciación, para empresas del sector seguridad, por ejemplo, con unos servicios concretos adaptados a su negocio? Sí, será posible, claro. Estamos trabajando para ello y el objetivo de todo esto es, bueno, pues como bien decía, poder hacerlo incluso con infraestructura 4G sin necesidad de esperar a la infraestructura 5G, ¿no? De red. Con lo cual, cada una de las empresas, independientemente de la vertical que haya en el mercado, va a poder definir qué perfil de red quiere y cómo quiere que se comporte su red para ellos, ¿no? Es algo, bueno, pues que lo podemos ver como hasta lógico. Dices, oye, es que a mí me interesa esto. Sí, ahora nos adaptamos y luego lo vamos a poder hacer, que ese es el objetivo que nosotros estamos buscando, por supuesto. Bueno, tenemos varias preguntas ya de operaciones, preguntan en México, operaciones en Venezuela, operaciones en Argentina. Como les mencionamos, esa parte creo que ya la pueden consultar directamente con Álvaro para que ellos canalicen esa información y vean cuándo van a expandir sus operaciones acá en América Latina. Vamos a ver si alguien más tiene alguna duda para ir cerrando entonces la Iba a presentación. animarles directamente. Yo trabajo en la parte de España. Por supuesto, quien quiera para resolver cualquier duda me tiene a su disposición y me puede escribir sin ningún tipo de problema. Pero hay gente de negocio directamente vinculada a la parte de LATAM. Os animo a que directamente sobre estas cuestiones de negocio en diferentes países y demás escribáis a Carlos, porque Carlos viene su correo ahí abajo y os va a poder ayudar muchísimo mejor que yo, que voy a tener que derivárselo. O sea que así pues lo hacéis de forma directa. Ah, bueno, perfecto. Entonces, sí, ahí está el correo de Carlos Valenciano, quien es el vicepresidente de ventas de América Latina. Perfecto. Eh, bueno, vamos a ir cerrando entonces, Álvaro, pues muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. De todas maneras, cualquier pregunta nuevamente técnica, ya ahí tienen los correos electrónicos. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Perfecto. Es todo, Gracias todo a muy excelente. vosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, a todos Hasta luego. ustedes también, nuestros asistentes, muchísimas gracias por haber participado, por sus preguntas. Y bueno, tendremos más presentaciones a lo largo de estos meses en ventas de seguridad. Muchas gracias y un feliz resto de día para todos. Hasta luego.